Sonido, Buenas tardes, Buenas licenciado. tardes, licenciado. ¿todo bien con el sonido? Sí, licenciado. Licenciado, todo bien. Perfecto. Sí, Vamos licenciado, lo a, escuchamos. vamos a iniciar con un resumen de lo que trabajamos la clase anterior. Siempre es saludable como hilo conductor antes de iniciar un nuevo punto en la clase, poder hacer una labor de síntesis y una labor de resumen. Heriberto nos va a poder ayudar. Heriberto, conectemos su cámara. Buenas tardes, licenciado. Solo para confirmar si se me ve. Sí, perfectamente, lo más importante es escucharlo. Puede ubicarse en el resumen del capítulo 1, que fue el que desarrollamos la última sesión. También quiero reiterarles a los que trabajan por primera vez con su servidor que en Classroom, como fue un grupo muy pequeño el que participó con la presentación, les quiero trasladar información importante que se publicó en Classroom, el programa con las deficiencias que eso tiene. Mientras ubica su texto, ¿verdad, Heriberto? Vamos a hacer la introducción. Y además publicamos la presentación de la sesión de la clase anterior, me refiero a la de hecho y acto jurídico, bajo el entendido que la presentación no es suficiente para el estudio, es una guía en la cual ustedes van a desarrollar, complementado con doctrina, su código y la exposición de motivos. Adicionalmente del programa y la primera presentación de la clase que fue presencial, se publicó la clase de hoy. Esa presentación contiene la clase número 2, que es hoy, y la clase del día jueves, que es la número 3. Por ello es de que recomiendo que puedan imprimir esa presentación para que vayan llevando la secuela, cómo voy explicando la clase, anotando y posteriormente hagan sus resúmenes de conformidad con la ley, la exposición de motivos y la doctrina. En concreto, esa presentación es parte del resumen de los que trabajamos en clase. A pesar de que yo inhabilité los micrófonos para ingreso, Evelyn Chávez y Heriberto Escobar no nos dejan trabajar. Evelyn Chávez está conectada con micrófono y no podemos, la vamos a invitar. No encontraste. Y tengo la programación para que no ingresen con micrófono conectado porque eso daña, interrumpe la actividad de todos y generalmente son los que entran tarde, conectan el micrófono y son los que menos atención ponen, ¿verdad? Entonces, solo entran a estropear la concentración que todos necesitamos. Heriberto, por favor, damos lectura. Antes de que Heriberto de lectura, vi a alguien que levantó la mano, lo podemos escuchar y también hay ciertas normas para participar en clases, levantar la mano y siempre la participación debe ser con respeto a todos los compañeros y no podemos emitir juicios, comentarios que sean discriminatorios, que vulneren la dignidad humana de las personas o comentarios misóginos. Entonces, todas estas son normas que tenemos que cumplir para participar en clase. ¿Alguien levantó la mano antes de que Heriberto lea? Bueno, tal Licenciado, vez, soy mi persona. Le saludo a Jeremy. ¿Me logra escuchar? sí, pero perfectamente. Me- No sé, ¿qué pasa, Heriberto? Jeremy, ¿qué pasa, Jeremy? No No, es que usted comprendo. mencionaba, es que usted mencionó quién había levantado la mano y fue mi persona. En mención a que usted se refería a la hora de ingresar con el micrófono, según su reunión con el micrófono apagado. Yo fui de los primeros en ingresar a la clase y me tiró el micrófono encendido. Pero usted lo puede programar para entrar con el micrófono desconectado. Ah, sí, exactamente, eso fue lo que yo había entendido que usted lo había programado para que todos entraran sin micrófono. Así es, pero lo hice después que usted ingresó. Ah, correcto. Perdón la Bueno, interrupción. bueno. Y yo también lo que les pido ayuda es que tratemos de una participación en relación a las dudas que desarrollemos en la clase, en concepto, porque si no,
podemos utilizar un tiempo para otros temas que no sean duda de la clase. Entonces, en la medida que ustedes me ayuden a gestionar el mejor tiempo, va a ser mayor el provecho. Bueno, y esta aclaración pues no la voy a estar haciendo todas las sesiones de clase. Por ejemplo, alguien que consulta las presentaciones y está al día es Aldo García, que yo lo miro pendiente comentando cada una de sus presentaciones. Y Hugo Chumil también, pero una gran mayoría ni siquiera ha podido acceder a estas presentaciones, y lo que dije el primer día de clase, no es aconsejable tratar de estudiar todo el material un día antes del examen. Hay que hacerlo gradual, por partes. Clarita es un ejemplo de cómo se trabaja ordenadamente y planificadamente. Y también consulta las diapositivas. Entonces estoy seguro que ya las imprimió, ya las tiene preparadas para empezarlas a resumir. No tengo ninguna duda que así es, pero habrá muchos que ni siquiera tienen conocimiento que estamos haciendo esas presentaciones. Heriberto, vamos a iniciar con un resumen de la clase anterior para mantener una vinculación con el tema que vamos a explicar hoy. Lo escucho, Heriberto. Páginas 58 y 59. Repito, es un resumen de lo que expliqué en clase, un antecedente de lo que vamos a abordar hoy. Solamente una observación, licenciado. Fíjese que por un problema ajeno a mi disposición de siempre, no tengo el libro a la mano. Solo me hizo perder tiempo en elegirlo, Heriberto. Hoy sí es primera vez que me hace perder tiempo usted por gusto, hombre. Primera vez, fíjese. Siempre ha Sí, sido muy pero si diligente, quiere le responsable. puedo. Si lo elegía usted fue por eso, porque estamos perdiendo tiempo y ni siquiera hemos podido arrancar. Entonces, Hugo Chumil creo que no me va a fallar. Hoy sí me falló, Heriberto. Vamos, Hugo. ¿Me puede ayudar, Hugo, o no tiene doctrina a la mano? Bien, licenciado. Bueno, Vamos a comenzar. demuéstrele a Heriberto cómo siempre cuando hay una clase lleva uno doctrina, código, exposición de motivos y las presentaciones, ¿verdad? Igual es Carlos. Carlos como pedagogo tiene que tener todas sus herramientas a la mano. Sin las herramientas es complicado. 58 y 59. Y lo que estamos haciendo, Carlos, usted como pedagogo, es una recapitulación de lo explicado en la clase anterior para refrescar ideas y podernos conectar a lo que Perfecto, voy a explicar licenciado, hoy, así porque para. van de la mano, ¿verdad, Carlos? Los dos temas. Entonces, siempre es saludable refrescar lo que vimos en la última sesión. Por eso es que voy a destinar cada clase a leer el resumen de la clase anterior como introducción, ¿verdad? Retroalimentar lo más importante. Así que, bienvenido, Carlos. Vamos a escuchar a Hugo. Muy bien, licenciado. Buenas tardes a todos. Resumen del capítulo. Son hechos jurídicos aquellos a los que el ordenamiento atribuye trascendencia jurídica, alterando situaciones preexistentes a ellos y configurando situaciones nuevas a las que corresponden nuevas calificaciones jurídicas, mientras que los actos jurídicos constituyen declaraciones de voluntad relativas a la formación, modificación o extinción de una relación jurídica. El término negocio jurídico se debe como lo fundamental de su dogmática a la doctrina alemana del siglo XIX, siendo significativa la aportación de Savigny. Se incluye en el código alemán una regulación completa del negocio jurídico. En este contexto, se configura una transferencia de la teoría de la voluntad a la teoría de la declaración. Es por ello que las teorías voluntaristas partían de la consideración que la esencia del negocio jurídico es la voluntad y por ende su eficacia debe derivar de ella, entendida esta como un fenómeno psíquico interno y real, por lo que si no hay voluntad o no coincide con lo declarado, el negocio no existe. Por el contrario, las teorías declaracionistas hacen énfasis en los efectos objetivos de la externalización de tal voluntad y en la tutela del receptor de la declaración, pero atendiendo a la naturaleza social del negocio jurídico.
Lo verdaderamente digno de protección no es la voluntad, sino la confianza legítima, resultante de la apariencia generada por las circunstancias en que se produjo la actuación y la necesidad de tutelar la seguridad del tráfico jurídico. Se deduce que la esencia del negocio jurídico, tanto en su aspecto social como técnico jurídico, es la voluntad humana exteriorizada o declarada. Se destacan tres aspectos fundamentales de la definición de la categoría del negocio jurídico: la voluntad que decide al que lleva a cabo el negocio, la exteriorización de esa voluntad para que trascienda socialmente y la determinación de la misma en cuanto a las consecuencias queridas por el agente. Respecto a la normativa nacional, el Código Civil en su libro quinto, primera parte de las obligaciones en general, recoge en su título 1 la categoría del negocio jurídico como una categoría abstracta y legislativa que sistematiza y regula el ámbito de la autonomía privada, una relación de género a especie respecto del contrato. Incluye el matrimonio, la adopción y el testamento de la categoría de negocio jurídico. En este sentido, los artículos 1251 a 1318 desarrolla la teoría general del negocio jurídico, su nacimiento, elementos esenciales, eficacia e ineficacia. En el título quinto del mismo libro, quinto, los artículos 1517 al 1604 regulan las obligaciones provenientes del contrato. Desde el punto de vista del derecho comparado, la figura del negocio jurídico es extraña en determinados ordenamientos como Italia, España, Francia y Bélgica. En esta línea, los principios del derecho europeo de los contratos abandonaron la tendencia germánica de regular el negocio jurídico y abordaron una teoría general del contrato. En estos sistemas es más coherente utilizar otras categorías lógicas como el contrato, que es un concepto menos abstracto y menos artificial que el del negocio jurídico. Gracias, Hugo. Hugo acaba de dar lectura a un importante resumen de toda la clase anterior. ¿Qué podemos destacar de la lectura de este resumen? Que el negocio jurídico es un concepto abstracto en nuestra legislación y legislativo. También Hugo enfatizó en tres aspectos fundamentales de la configuración de la categoría de negocio jurídico. Uno, la voluntad que decide al que lleva a cabo el negocio, primer elemento. Segundo elemento, leyó Hugo, la exteriorización. ¿Qué es eso? Es la manifestación de la voluntad para que tenga trascendencia social, consecuencias jurídicas. Y el último elemento, la determinación en cuanto a las consecuencias queridas por los contratantes. Es decir, en este contrato, en este negocio jurídico, queda plasmado la intención de los contratantes, el por qué y para qué celebraron un contrato. Y los invito a que en ese párrafo que leyó Hugo, donde están divididos en el libro quinto, la primera parte de las obligaciones generales, que en el título 1 recoge la categoría del negocio jurídico, se aboquen a su código en este momento y subrayen el título negocio jurídico y le pueden hacer un par de referencias ahí, anotaciones, es decir, que es una categoría abstracta y legislativa. ¿Por qué lo deben hacer ahorita? Posteriormente se les puede olvidar. De igual forma, señalar que son los artículos 1251 al 1318 que desarrolla la teoría general del negocio jurídico, que es una institución que recoge nuestro Código Civil. Y siempre en el título quinto del libro quinto, en los artículos 1517 al 1604, se regulan las obligaciones
proveniente de los contratos. Es una lectura obligatoria que la vamos a ir haciendo por partes. De igual forma, en la parte final que nos leyó Hugo, los países que no regulan o que no adoptan la figura del negocio jurídico: Italia, España, Francia y Bélgica. Y un derecho armonizante, un derecho unificador, como son los principios del derecho europeo de los contratos, abandonaron esa tendencia germánica, esa tendencia alemana de regular el negocio jurídico. Sin más, abordan la teoría general del contrato. Muy bien, ya realizado este resumen de la clase anterior, ingresamos a la clase de hoy y los invito a que también lean y desarrollen, complementen, hagan mapas conceptuales de la presentación de hecho y acto jurídico, que fue la primera publicación que realizamos. En este momento, la segunda publicación corresponde a la clase de hoy y a la clase del día jueves. Comenzamos con el contrato. Y aquí es importante que ustedes pongan atención a esa explicación. Cuando nosotros hablamos del contrato, estamos haciendo referencia a la principal institución del sistema contractual en nuestro país y también en el derecho comparado. Pero es la principal institución de nuestro curso de Derecho Civil 4. ¿Qué significa etimológicamente contrato? Viene el término en latín del derecho romano que se denomina contractus. Contractus, que es el participio pasivo del verbo contraere, por lo cual designa genéricamente lo contraído, lo obligado, lo pactado. Por lo tanto, es una obligación adquirida mediante una declaración, una manifestación de voluntad de las partes, por medio de la cual expresaron su consentimiento para crear, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial, explicado en forma similar en el artículo 1517 del Código Civil. Francisco Méndez, ¿puede leer esa norma? 1517 del Código Civil. ¿Está bien, licenciado? Ahorita lo estoy ubicando. (1517) Artículo 1517. Hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Gracias. Voy a explicar ese importante artículo 1517. Dos o más, porque pueden ser más de dos personas. Convienen. ¿Qué significan convienen? Acuerdan, pactan, deciden crear una relación obligatoria sinalagmática. ¿De qué naturaleza? Patrimonial. ¿Para qué? Para crear, modificar o extinguir una relación jurídico-patrimonial. En ese orden de ideas, también decimos que el contrato es un acto jurídico. Cuando hablamos de la historia de este contrato, ya explicamos cuál es su origen en latín y si queremos ir a su historia, a su génesis, a las raíces del contrato, tenemos que ir al derecho romano. Y en el derecho romano no existía una teoría general del contrato. Lejos de ello, presentaba una lista cerrada de contratos que presentaban sus propias reglas especiales. Fundamentalmente en el derecho romano, ¿qué es lo que establecía? En el derecho romano es tan importante porque todas las raíces del derecho, en especial el derecho privado, hunden sus raíces, se originan en el derecho romano. El maestro Yerin decía, todo el derecho se origina en ese derecho romano, hunde sus raíces en ese importante
derecho humano. ¿Qué regulaba? Regulaba lo relativo a la forma. Quiere decir cuál es la forma que debe cumplir el contrato, cuáles son esos requisitos materiales que se deben de cumplir. También el derecho romano hablaba de los ritos. Los ritos son los procedimientos. Si estudiamos actualmente los ritos en nuestro derecho vigente, ejemplo, si vamos a celebrar un contrato de compraventa de un inmueble, ¿cuál es el rito? El requisito ad solemnitatem y el requisito ad probationem. Como es un inmueble que tiene acceso la inscripción a un registro general de la propiedad, esa solemnidad, ese rito, obligatoriamente el código establece que por tratarse de un bien inmueble, que es el objeto del contrato, que va a ser objeto de inscripción registral, no se puede realizar verbalmente, no se puede realizar en un documento privado. Necesariamente la ley obliga que tiene que celebrarse en instrumento público, en una escritura pública autorizada por notario. Pero no basta solo con escritura pública, tiene que cumplir con una serie de ritos, una serie de requisitos para que tenga validez y eficacia jurídica. Y al cumplir con esos requisitos, la copia de esa escritura pública que queda registrada en un protocolo que se llama testimonio, se remite para el registro, cumpliendo los impuestos de ley, al registro de la propiedad, para que en ese momento se cumpla con el efecto de la compraventa. ¿Cuál es el efecto? El traslado de dominio. Traslado de dominio es traslado de la propiedad. Regresemos al derecho romano. También hablaba de la ceremonia, el entrecruzamiento de promesas de valor, de esa certeza y seguridad. Es lo que en el derecho romano se llamaba la stipulatio romana, que era utilizada para cierta verba para hacer nacer la obligatio, hacer nacer la obligación. Recordemos que las obligaciones hoy por hoy son fuente de los contratos. Posteriormente se viene desarrollando en esa historia del contrato en el mundo del jus civili romano, que se conocía esa eficacia obligatoria que vino a introducir esa categoría del derecho romano, donde la voluntad venía a ser la parte fundamental del contrato, expresado en otros términos. Si no había una manifestación de voluntad, no había contrato. La voluntad continua generaba la validez y la eficacia de ese contrato. Posteriormente fue evolucionando la doctrina y fue generando principios propios del contrato, como el principio pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda. El contrato es ley entre las partes. El contrato es una fuente de obligaciones y viene a constituir lex inter partes. El contrato genera derechos y obligaciones recíprocas entre las partes que lo suscribieron. ¿Qué significa esto? Que no es vinculante para un tercero que no formó parte de esa relación contractual. El contrato va a obligar estrictamente a las personas que lo han suscrito. Avancemos ya el derecho romano, el derecho canónico, y nos vamos al derecho francés con dos grandes autores, Domat y Potier. Domat y Potier trabajaron una exacerbación señalando, destacando la importancia del papel de la voluntad del individuo en el campo del derecho. Ustedes lo que tienen que ir poniendo ya mucha atención es familiarizarse con los términos que estoy usando en materia contractual y poderlos explicar en sus términos con sus propios perfiles. Ejemplo, si ustedes no saben definir qué es una relación obligatoria sinalagmática, no están en capacidad de entender el derecho de los contratos. Si ustedes no saben diferenciar qué es un acreedor y qué es un deudor, menos. Si no tienen claro un ejemplo de cómo se crea una relación jurídica, igual fracasamos.
Si no tenemos ejemplo, ¿cómo se puede modificar una relación jurídica? Hay problema. Si no sabemos cómo un contrato se puede extinguir, pero ahí hacia dónde vamos, que tenemos que saber ya de obligaciones. Todo lo que dice relación es derecho de obligaciones. No puedo saber yo derecho de contratos si no tengo una base sólida del derecho de obligaciones y del derecho civil. Requisito sine qua non para entender esa parte compleja que no es fácil de la teoría general del contrato, la teoría general del negocio jurídico. Y en ese orden de argumentos, conceptos fundamentales que tienen que entender es qué es la autonomía de la voluntad. La autonomía de la voluntad es el poder y la facultad de autorregularse por sí mismo esas partes contratantes. Facultad de autorregularse. La autonomía de la voluntad es esa manifestación, esa expresión de voluntad para poder crear un contrato, para poder celebrar. ¿Cómo se manifiesta la intención de celebrar un contrato? A través de esa autonomía de la voluntad. También se le llama autonomía privada. Y por supuesto, esa autonomía privada, esa autonomía de voluntad no es absoluta, tiene límites. Yo no puedo celebrar un contrato con sicarios, por ejemplo. No puedo celebrar un contrato con trata. No, el contrato de autonomía de voluntad tiene límites. ¿Cuáles son? 3. Primero, la ley, la moral y las buenas costumbres. Cualquier contrato o manifestación de voluntad que riñe con estas limitaciones que acabo de citar es un contrato nulo de pleno derecho. ¿Qué significa? No ha nacido a la vida jurídica. Algo importante a resaltar en el derecho de codificación europeo es el Código Civil francés. ¿Por qué es relevante? Porque ha tenido una gran influencia sobre la estructura de nuestro Código Civil guatemalteco. Una gran influencia. La estructura de nuestro Código Civil es parte del derecho Código Civil francés y en otra parte el Código Civil español y en mínima parte el derecho alemán. Domat y Potier en el Código Napoleón, en los artículos 1101 y 1134, establecieron todo lo relativo a una teoría general del contrato bajo una concepción justnaturalista. Ahí ustedes tienen que recordarse el primer año cuando les explicaron la diferencia de una corriente filosófica jurídica justnaturalista a una corriente filosófica positivista. Ellos le impregnaron esa ideología liberal individualista que fue triunfante desde la propia Revolución Francesa. Hoy, con toda esa historia que expuse de una forma extraordinariamente breve, llegamos a un presente de una definición de contrato. Ese concepto moderno, contemporáneo y contrato es, primero, es un acuerdo, un pacto. ¿De qué? De voluntades, por medio del cual las personas se obligan. Este concepto de contrato tiene importantes fundamentos ideológicos y sociológicos. De tal manera que cuando hablamos del término contrato, pensemos, analicemos términos como los siguientes que pueden ser utilizados como acuerdo, como sinónimos. Contrato, acuerdo, entendimiento, convenio, tratado y pacto. Yo el consejo que les doy es no se dediquen a copiar porque van a perder la idea de la explicación. Es mejor que escuchen la explicación y posterior, si tienen dudas, me interrumpen en el momento que ustedes quieran. Es mejor que me interrumpan con las dudas y posteriormente al terminar la clase, como ustedes van haciendo anotaciones muy breves de ideas básicas al margen de su presentación, ya después un fin de semana van trabajando las clases de martes y jueves desarrollando los temas. Entonces hoy mejor solo anotar en su presentación que tiene que estar impresa o bien lo trabajan virtual, palabras claves.
para que la construcción la hagan ustedes semanalmente de la clase martes y jueves. ¿Por qué semanalmente? Si no lo trabajan gradual, sistemático por partes, va a ser imposible que lo puedan hacer un día antes del examen. Además, yo les voy a presentar un laboratorio que no vale puntos, pero que tienen que trabajar porque es en cuanto a las clases, es para medir su conocimiento. Y lógicamente, ¿de dónde creen que yo extraigo un buen porcentaje del examen? De ese laboratorio. Pero para eso es necesario haber estado en las clases, leer doctrina, leer código, la exposición de motivos. Entonces, yo lo que recomiendo son una serie de metodologías y técnicas para poder integrar, pero si se concretan a estar anotando, pierden esa dimensión del discurso pedagógico. Yo hago un gran esfuerzo por hablar despacio y lo que es importante, lo repito, no es que tenga la enfermedad alemana de Alzheimer cuando repito, no, es un recurso didáctico de enfatizar la oración. Igual como dije 2 veces, pacta sunt servanda. Son términos que tenemos: autonomía de la voluntad, autonomía privada, acuerdo, entendimiento, convenio, tratado, pacto. Son conceptos que vamos a ir viendo en todo el curso. Yo por eso me van a perdonar y disculpar, pero soy muy enfático, puntualizo en eso, porque son los términos que por imperativo doctrinario tienen que manejar. Si no entendemos eso, no vamos a entender figuras más difíciles que vamos a ver más adelante, que ni siquiera las quiero abordar. En este momento ya terminamos hecho, acto jurídico, diferencias, la postura que sigue el Código Civil en cuanto al negocio jurídico, y en este momento estamos terminando con la historia del contrato y la definición de contrato. Yo lo que siempre persigo es estar recapitulando cómo vamos en esa ruta de trabajo, para que cuando yo repita las instituciones ustedes piensen, esta tengo dificultad, la voy a anotar y la voy a estudiar. Ese es mi objetivo, reiterar, hacer resúmenes, hacer síntesis, para que haya un hilo conductor. Imagínense a alguien que no asistió a la clase anterior, ¿cuánto le sirvió el resumen? El que no estuvo en la clase anterior le sirvió el resumen, pero quien no llegó al escuchar ese resumen no entendió nada. El resumen es útil, pero tengo que haber estudiado la clase anterior. ¿Qué quiero decir? Que si alguien dice, solo me voy a concretar a escuchar el resumen, no lo va a entender. No lo va a entender. Jeremy, ¿estuviste en la clase anterior? Jeremy Oliva. Ya se conectó y ya fue a ver el partido de resumen de Guatemala. Observaron que cargaba puesta la camisola de Guatemala, ¿verdad? Y no le bastó que fue eliminado por Estados Unidos y Guatemala se dio el lujo de fallar un penalti, para que miremos. Y Jeremy solo entró, nos presentó, eso se llama simulación de que está en clase, se presentó hasta con la camisola y ahorita ya está desconectado. Jeremy Oliva, yo no entiendo eso porque yo no califico la asistencia. Entonces, no entiendo por qué alguien solo ingresa y se retira, si yo no califico asistencia. Entonces, si alguien no está presente, que no gaste su energía eléctrica, ¿no? ¿Para qué van a estar ahí si no están presentes? Están viendo Netflix o el resumen de las Olimpiadas, que es un honor que Guatemala haya ganado una medalla de oro. Es algo en los que tenemos que sentir orgullosos, en especial que nadie lo ayudó, no le dio el Comité Olímpico, nadie, es un esfuerzo propio y eso es muy difícil del tercer mundo llegar a ganarles a países del primer mundo y no logramos reconocer este éxito. Y lo más triste es que ahora politiqueros se quieran sumir a celebrar la medalla. El éxito tiene muchos padres, la derrota es huérfana. Sigamos. Ya vieron que Jeffrey no está en clase. Sigamos, pero ya no perdamos tiempo en Jeffrey. Yo lo que resalto es útil el resumen, pero no sustituye estar en la clase. ¿Sí está explicado esto, Francisco, David? ¿Qué piensa usted de eso? Pues si estamos en clase, tenemos que estar atentos, licenciado. Pero me refiero al resumen.
la pregunta concreta es esta. Que usted tenga un argumento, decir, como yo escucho el resumen, eso me exime de estar en la clase anterior. Es suficiente con escuchar el resumen. A eso me No, refiero. no es suficiente con el resumen. Hay que estar en la sesión anterior. El resumen viene a Exacto. ayudar y reafirmar los puntos más importantes. Sí, licenciado. Punto 2. Francisco, ¿ya pudo ver las presentaciones? Sí, licenciado, aquí las tengo. Pregunto, ¿eso es suficiente? Ya con la presentación ya no tengo que estudiar ni asistir a clase. No, solo son un apoyo. Claro, una orientación para que el discurso ordenado siempre va a ser ordenado y que Exacto. tengamos referencia que estamos hablando. En lugar de que yo lo escriba en el pizarrón, ustedes ya lo tienen antes de clase. Y cada Exacto, uno licenciado. usted va a ir formando un folder, imprimir, haciendo las anotaciones. Posteriormente va a hacer resumen, mapas conceptuales y posteriormente va a tener el laboratorio. Ese es el material a estudiar para su examen parcial. Nunca en el examen viene una pregunta de un tema que hemos abordado en clase. Sí, Y correcto. aparte está la prueba que la clase está grabada y todavía en el laboratorio. O sea, nunca he tenido yo una inconformidad de decir esto venía en el examen y no fue explicado, jamás. Continuemos. Sobre lo explicado, ¿qué entendemos? Que el contrato por excelencia es el negocio jurídico. Es el negocio jurídico por antonomasia. Y en ese sentido, la corriente alemana vino a establecer esas categorías que estableció el maestro Kelsen, estableciendo el acto que es contrato y el contrato como norma. Ahí solo lo cito, pero no lo explico. Lo voy a explicar. Kelsen dijo, el contrato es una manifestación que se entendía como acto y como norma. Aquí estamos entrando a profundidad. Eso está en la página 66 y lo voy a explicar. El contrato es un acto porque el acto jurídico contiene como género la especie de contrato, entendido como aquella manifestación, consentimiento de voluntad para crear, modificar o extinguir una relación jurídico-patrimonial. Ese es acto. Y como norma, ¿por qué también es el contrato una norma? Porque derivado de ese pacto, de ese acuerdo, de esa autonomía, el contrato se convirtió en ley entre las partes. ¿Y qué significa que el contrato es lex inter partes? Que son normas de cumplimiento obligatorio. ¿Quién creó las normas? Las partes. ¿Cómo las crearon? A través de la autonomía de la voluntad. ¿Y qué son esas normas? Son las reglas que van a regir el contrato, los acuerdos, los pactos. Ejemplo, yo con Velvet voy a celebrar un contrato de arrendamiento. Al Velvet, que va a ser el arrendatario y yo arrendante, celebramos un contrato, manifestamos la voluntad, ella su intención de celebrar un arrendamiento para uso, goce y disfrute el bien, y yo a través de cobrar una renta y otras situaciones más. Ahí es un acto jurídico. Pero también ese contrato que vamos con el de arrendamiento va a ser una norma. ¿Por qué? En ese contrato de arrendamiento vamos a pactar reglas, normas, que nos puede ser utilizado para A, B, C, y las obligaciones a cargo de quién van a estar, la locativa, las reparativas, etcétera. Por eso es el contrato un acto y una norma. Abro un espacio. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda antes de continuar? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sigamos estudiando el concepto de contrato. Si no hay ninguna pregunta, ninguna duda, que lee y escribe el maestro Díez Picasso. Voy a dar lectura a la definición de Díez Picasso y lo más importante, posteriormente la voy a explicar. ¿Qué dice el maestro Díez Picasso? El contrato, que esta no se la recomiendo yo para el examen, porque es un poco más extensa. Entonces yo sí se las voy a explicar con una finalidad, para que ustedes tengan una visión más holística del concepto de contrato. Pero hay definiciones más breves que ustedes pueden escribir en el examen, como la del 1517. Yo lo voy a citar con esa finalidad didáctica, pero no recomiendo
que traten de aprenderse de memoria. Un consejo, no traten de aprender nada de memoria, mejor es argumentar, razonar, interpretar, porque a la hora del examen puede que se les olvide algo, pero si saben cómo razonarlo y entendieron su esencia, con sus palabras acorde a eso, lo van a poder describir adecuadamente. Kimberly Rocío, Rocío es con S. Buenas tardes, licenciado. Sí, es con S. Así Sí, es como, yo la respuesta diría, usted está inscrita así en el RENAP, sí, licenciada, sí estoy pero no es lo correcto, le cuento. Mi hija sí tiene ese nombre y es un nombre muy bonito y yo le puedo establecer cuál es el origen de ese nombre. En otra ocasión, porque no quiero utilizar tiempo para ellos. Ahí Ok. investiga, pues, sí lo tiene que investigar porque así se llama usted. Ahí investiga quién es la Virgen del Rocío. Sí, de hecho, sí es la Virgen de España, ¿verdad? No, de España, no. Yo sabía que era de España, el origen. O sea, que ahí se aparece. No. Vamos a hablar con propiedad. ¿Usted escuchó dónde estudié yo? No sé si eso le arroja un poco de confianza, porque hablo con más propiedad. ¿Dónde viví 6 años? ¿Dónde estudié? No estuve en esa clase usted entonces. Bueno, yo viví en Andalucía, en la capital, que es Sevilla, y esa es una aldea del Rocío, que está en Sevilla. Entonces la Virgen es no de España, es del Ah, Rocío, que es ah, una aldea de Andalucía. Ahí está la Virgen, ¿ya? Porque ah, decir así es demasiado genérico. Ese es ah, el origen de su nombre y es con C. sí, es con C, ¿verdad? Sí. Claro, si usted está inscrito en el RENAP así hay que inscribirlo, pues. Bueno, le voy a leer el artículo, no, quédese conectada, Rocío. Ahora, ¿para qué sea más igual que mi hija? Ahora ya no se me va a olvidar. Y usted no fue mi alumna el semestre anterior, es primera vez. No, licenciado, sí estoy con usted. ¿Y cómo le fue? Pues bastante bien. ¿Copió bien entonces? Hay más o menos, licenciado, aprendiendo siempre. No, diga no. No, es que usted no piensa antes de responder. No, está diciendo, ¿usted mató a Juan Pérez? Sí, ahí más o menos lo maté. No, analice la pregunta. Va a estar en un debate. Sí, fíjese que yo lo maté, pero solo le metí 10 puñaladas de un tiro. Pues solo eso. Sí, perdón, licenciado, tengo que aprender a argumentar, es No, cierto. ¿qué está estudiando? Sí, notariado. Guay, y hay que empezar a hacer los ejercicios. Igual, cuando se recuerda el semestre anterior, para mí era suficiente con decir sí o no. ¿Qué recomendación daba siempre? Saber argumentar. Claro, explicar por qué. Y todo en la vida es persuadir, razonar, explicar. Bueno, ¿le parece que hagamos un ejercicio? Voy a leer despacio esta definición que no es corta y usted me la va a explicar, como que entendió. Ok, licenciado. Pero sí me tiene que poner atención y su Sí, claro. explicación tiene que ser congruente con lo que yo leo. Se llama Ok. congruencia. ¿Lista? Sí. Y además está probado que quienes son más valientes son las mujeres, son más valientes que los hombres y más inteligentes. Está probado. Los hombres cobardes que vamos a poder aguantar un parto. Olvídense. Y que brinque algún hombre que me diga que tiene ese valor, no hay nadie, ni juntando a todos. Un dolor de muela subo y ya está llorando, ¿eh? Sigamos, pues. Y no escuchó, mire Clarita, no escuchó. Sigamos. Y atención, Kimberly. El Ok. maestro Díaz Picasso, no soy yo, dice, contrato es todo acuerdo de voluntades por medio del cual los interesados se obligan. El contrato, así concebido, se convertirá en la institución central, en la piedra angular, no solo del derecho civil, sino de todo el ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico es contemplado desde esta perspectiva como una trama o una
urdimbre. Y se puede auxiliar en Google para buscar qué quiere decir urdimbre. Urdimbre. De contratos que los particulares celebran. El derecho es el reino del contrato, de manera que donde acaba el contrato, acaba también el derecho y comienza el reino de la arbitrariedad y de la fuerza. Las limitaciones a la libertad de contratar serán consideradas como atentados a la libertad. Cuando hablamos del concepto de autonomía, hoy agregamos otro elemento importante de los contratos, la libertad contractual. También cuando uno está en una audiencia, tiene alguna dificultad o requiere más tiempo, Kimberly le doy una estrategia. Si uno quiere pensar más despacio, etcétera, puede decir, repítame la pregunta. En mi caso, si usted quiere ordenar y no cometer errores, puede decirme que le lea la pregunta. Y si usted me lo pide, con gusto lo leo. Pero así clarita ya no me puede decir que tengo Alzheimer, que estoy repitiendo. No es por petición suya. Licenciada, ¿podría repetir la pregunta? Claro, claro, y eso es bueno. Es una estrategia que ustedes tienen que usar. Porque este autor no escribe como los guatemaltecos. Este es un autor de alto nivel. Y hasta los términos, pero si yo no entiendo urdimbre, no voy a entender todo el concepto. Entonces, aquí lo que yo estoy haciendo de ejemplo es, ustedes tienen que tener a la mano su Real Academia Española virtualmente, ahí aparece todo, virtualmente. Cuando estén estudiando, no pueden dejar de la mano Real Academia Española. Vámonos, Kimberly, ya lo encontró que es urdimbre, ¿va? Sí, licenciada. Va, ahorita que lo lea, ya va a entender mejor el concepto. ¿Se lo leo o...? No, solo me interesa que usted lo entienda. Ok. No, porque usted va a explicar la definición completa de contrato según uno de los mejores civilistas del mundo, que se llama Diez Picasso. ¿Podemos iniciar? Ok, solo permítame que estoy Sí, porque leyendo. si no me pone atención, espero mejor, hasta cuando me ponga atención. Bueno, licenciado, No, yo... primero relájese. Si estamos en un debate, en una audiencia oral, lleva etapas. Y lo último que yo recuerdo es que usted me pidió que se lo leyera, y entonces ahorita se lo va a leer. Pero usted no puede interrumpir al juez y ahora, ya no quiero. No, eso es una secuencia. Eso se llama un debido proceso. Y eso ya se los tienen que enseñar a ustedes que es un debido proceso. Son actos concatenados de fases preestablecidas. Procedo a dar respuesta a su pregunta. ¿Qué es el contrato? Es todo acuerdo de voluntades por medio de la cual los interesados se obligan. Primera reflexión, este acuerdo, cuando hay una manifestación de voluntad, genera una consecuencia. Quedan vinculados, quedan ligados, quedan obligados. ¿Cómo quedan unidos? Mediante una relación obligatoria. ¿Y dónde está la relación obligatoria? En el contrato. Entonces se recuerda aquí usted de obligaciones. Sigamos. El contrato así concebido es sinónimo entendido o interpretado, se convertirá en una institución central. ¿Qué es una institución central? Es la columna vertebral, el fundamento, en una piedra angular. Son sinónimos. ¿De qué? No solo del derecho civil, no solo del derecho civil, de todo el ordenamiento. Y el ordenamiento, usted sabe que se divide en derecho privado, en derecho público, derecho social. Entonces, el contrato no solo es la piedra angular del derecho privado, del derecho civil. Hay contratos mercantiles. En materia del derecho laboral, hay contratos de trabajo. Hay contratos internacionales. En materia de la administración pública, hay contratos de la administración pública de distinta naturaleza. Por lo tanto, la institución central de definición de contrato no solo es derecho civil, la piedra angular
de todo el sistema jurídico. En todas las ramas del derecho hay contratos, con características diferentes, con normativas diferentes, con objetivos diferentes, pero no dejan de ser contratos. Todos los contratos de la administración pública son contratos de distintas categorías. Los contratos mercantiles atípicos también es una cantidad de figuras. Los contratos laborales, la negociación colectiva es un contrato. Se dan cuenta en la importancia del concepto de contrato para poder entender cualquier parcela del derecho. Sigamos. El ordenamiento jurídico es contemplado desde este punto de vista como una trama, como una urdimbre de contratos que los particulares celebran. Imagínense, esa frase a mí me encantó, muy bonita, cuando dice, el derecho es el reino del contrato. El derecho es el reino del contrato. De manera que cuando acaba el contrato, acaba el derecho. Cuando acaba el contrato, acaba el derecho. Qué forma tan magistral de este maestro de explicarlo. Cuando acaba el contrato, también acaba el derecho. ¿Pero qué inicia? Cuando ya no hay contrato, cuando no hay derecho, ¿qué inicia? ¿Qué surge? En la presencia que estamos del reino de la arbitrariedad. Y bueno, volvemos al mismo tema de la urdimbre. Para entender qué es el reino de la arbitrariedad, tenemos que entender qué es arbitrariedad. La arbitrariedad son aquellos actos, conductas, manifestaciones en contra de la ley. Esa es la arbitrariedad. ¿Por qué? Si no entendemos arbitrariedad, no vamos a entender cuándo inicia el reino de la arbitrariedad. Y cuándo inicia el reino de la arbitrariedad, del conflicto, del desorden, de la ilegalidad, cuando termina el derecho. ¿Y qué genera la terminación del derecho? El contrato. Por eso es que al principio decimos que el acuerdo como un pacto de voluntad es un tema de paz social. Y por eso que el contrato es el reino del derecho. No puede haber derecho si no hay un contrato. Y por antonomasia, el maestro nos conduce magistralmente a explicarnos que cuando termina el contrato y el derecho, hay arbitrariedad, la ley de la selva, actos contrarios al ordenamiento jurídico. Y comienza el acto de la fuerza. Y en la fuerza no hay derecho. Y que prevalece la libertad contractual. Bueno, señorita, la escuchamos con atención. Ok. Pues por lo que entendí de la definición de 10 Picasso, ¿sí, verdad? ¿Sí, correcto? Ok. El contrato es una manifestación de voluntad por la que las personas contraen obligaciones y que la piedra angular es el contrato. Sin el contrato, pues Muy no bien. habría ¿Piedra angular de qué? Está de la bien obligación explicado. Del jurídica. ordenamiento jurídico. ¿Solo del derecho civil? Eh, no. De todo el ordenamiento. Ujú. ¿Por qué decimos que que el contrato es el reino del derecho? Y cuando termina el contrato, termina el derecho. Y por lo tanto surge la arbitrariedad y la fuerza. ¿Por qué? Porque, porque decíamos que es el reino, porque, porque por el contrato es que surgen todos los derechos. Así Y es. se Surgen por la voluntad de las partes, surge por la libertad que tenemos, pero no hay contrato si no hay autonomía, la posibilidad de autorregularme. El ejemplo que pusimos con Velvet, ambos acudimos voluntariamente a celebrar el contrato, nadie nos cogió una pistola para firmar, fue resultado de la autonomía de la voluntad, hubo una libertad, quisimos autorregularnos, cada uno tuvo su causa de la finalidad económico social que las partes persiguen al terminar el contrato. Y la última pregunta, este concepto, ¿por qué lo vinculamos al artículo 1517? porque ahí mismo se habla sobre el contrato, ¿no? Claro, ese es el fundamento normativo. No lo hace el legislador tan prolijo como dice Picasso, pero sí lo hace de una forma sencilla.
y puntual, ¿verdad? Para efectos del examen, los elementos mínimos de la definición son del 1517. Ahora, si ya lo adornan con agregar todo esto, pues lo que hace el profesor es darle otro puntito más, ¿verdad? Pero la respuesta es correcta con una definición más corta. Abro espacio para preguntas. Gracias, Rocío, con ese. Bienvenida. Ya supo el origen de su nombre. Sí, gracias. ¿Sabe cómo se conducen de Sevilla a la aldea? Todos jalados por caballos y los toros. Nadie va en bus ni a pie. Y se va haciendo las noches en el camino hasta llegar a la aldea. Y la aldea se llama Rocío. Y la Virgen se llama Rosé. Ya aprendió hoy el origen de su nombre. Bueno. Clarita, quiero que me haga una pregunta, y si no tiene preguntas, hasta me pregunta qué sentimos por haber ganado una medalla de plata, que eso nos tenemos que sentir orgullosos todos y darle el valor que eso se merece al esfuerzo personal Definitivamente. y de su familia. Pero me gustaría que me hiciera una pregunta de la clase de hoy, porque las Una preguntas pregunta. ayudan a todos. Y después Jorge Polanco va a hablar. Le escucho. Sí, podríamos decir que obviamente vivimos en un mundo de ordenamiento jurídico y que ¿Sí? el rey de nuestro ordenamiento es el contrato. La mejor Y prueba sin- es ¿cuántos contratos ha celebrado usted en la mañana, en el día? sí, solo Sí, con el aunque hecho sea que vio de... 5 minutos la medalla, se conectó a un cable, hay un contrato, consumió energía Exacto. eléctrica, el agua, un medio de Estamos comunicación, fue al regidos por contratos. supermercado, fue al salón de Estamos regidos por belleza, a contratos. hacerse las uñas, No, también hay un contrato ahí, sí, exacto. todo. Estamos regidos por contratos y Por eso que aquellos dos definitivamente. compañeros que dijeron Mm, que nunca habían celebrado un contrato, ni que vivieran en el exacto. Amazonas, les puse ejemplo, porque está hasta el trueque, pues. No digamos a alguien Así es. que vive en una zona civilizada. Hasta Sí, ellos así es. tienen formas de comercio primitivas, pero hay contratos, intercambios. Exacto, No digamos acá exacto. que tenemos una cantidad, consume energía eléctrica, el agua, etcétera. O sea, es omnipresente en nuestras Solo el vidas. internet que usamos para la Por clase ya es un ejemplo, contrato. los que estamos conectados sin ese contrato no podemos estar conectados. Así, Entonces, así esa es. es una gran justificación, más importante que el propio curso. Es práctica en nuestra vida. ¿Cómo no nos vamos a estudiar y entender cómo funcionan nuestras relaciones contractuales? Así es. Gracias, Clarita. Jorge, lo Saludos, Rick. escuchamos. Jorge Polanco. Voy. Ya. Bueno, la verdad es que a mí me parece muy interesante la analogía que hace con la trama y la urdimbre, porque pues yo no sabía que era trama ni urdimbre, pero en las gráficas me pareció bien interesante, ¿verdad? La urdimbre va de arriba para abajo y la trama va Sí, de derecha a izquierda, lo que me hizo entender el contrato de que van a establecer, ¿verdad? Pactos que generan obligaciones y derechos entre ambas partes. Para mí esa es la trama. así Sin es. embargo, la última frase cuando dice que termina el reino, comienza el reino de la arbitrariedad y de la Sí. fuerza. Ahí Cuando busca, no hay contrato, cuando no hay derecho, ¿ah? ok, ajá. O sea, actos contrarios a la justicia, dice, y a las leyes dictado por solo voluntad o caprichos. Pero ahora Sí. mira, que usted mencionó esa parte, ya me lo aclaró, ya. Ahí fue Pero lo básicamente, si felicito, no Jorge, porque existe, usted, lo felicito, y usted no fue mi alumno el semestre anterior, ¿va? no, fíjese, yo hasta ahorita No, lo hasta ahorita conozco. lo estoy viendo y lo felicito porque los que ya vienen el semestre anterior ya tienen, ahí sí no hay un porqué, no entender la lógica de las presentaciones, pero las presentaciones tienen una ventaja, que es lo que no se da en clase, lo gráfico. Y usted entendió muy bien esa lógica. Por ejemplo, para establecer una relación de continente a contenido, gráficamente se puede ilustrar mejor, o bien decir que es de género a especie. Y si tenemos otra dificultad, que normalmente los profesores que hemos tenido derecho civil no entran en esas profundidades, o estudiar desde el espíritu, el código, con la exposición de motivos, no es fácil esa adaptación con la metodología que nosotros usamos, porque nosotros, el objetivo, Jorge, claro que usted va a dar el curso, pero ese es el objetivo menos importante. Así como usted tiene sus ideas claras, entiendo que usted quiere entrar a un éxito profesional, el examen técnico profesional, diferenciarse de los demás.
y entrar a una graduación para un mercado competitivo. Porque si estamos estudiando es para trabajar, y un mercado competitivo es cuando voy a hacer un examen de admisión, de oposición, donde tengo que tener mis conocimientos sólidos. Y si Correcto. uno estudió así el derecho, o el profesor que solo regaló el curso y es el buena onda, el daño no se ve ahorita, el daño se va a ver eso. O en el ejercicio profesional, cuando se incurre en graves deficiencias que van a generar responsabilidades y que el abogado puede ser responsable penalmente y el notario, o bien civilmente por daños y perjuicios. Y por qué no decirlo en el ámbito del Tribunal de Honor. O sea, Sí. esto conlleva una gran responsabilidad, una responsabilidad también deontológica. Usted no va a tener en las manos a un cliente que está discutiendo su libertad y yo no estoy preparado. Su patrimonio, su herencia, la discusión de un tema de familia, que es lo más importante. ¿Y por qué no decirle una mala asesoría? Puede terminar el cliente suicidándose incluso, por la importancia del caso. Llevar, independientemente de la cuestión legal, llevar en su corazón, en su conciencia. O sea, aunque usted tiene cierta madurez y lo entiende perfectamente, pero quiere que le traslade algún pensamiento de los más jóvenes, ¿qué van a decir de lo que estoy afirmando? Esas son pajas, dice. Así lo ven. El principio de irrelevancia y la tolerancia a todo. Y hasta el momento que lo van a reconocer, Jorge, va a ser cuando estén en esa situación, examen técnico profesional, y si pasan ese examen en su graduación y el ejercicio. Hasta ahí lo van a cambiar, ese término, esos, ¿no? Y estas reflexiones deben ser eje transversal de toda la carrera, porque nosotros debemos de formar para la práctica, y no solo teoría, con la agravante que en San Carlos no hay prácticas, pues, y esa es una gran deficiencia. No puede haber derecho si no hay práctica. Entonces el consejo siempre es a cada uno por sus propios recursos, buscar los mecanismos, trabajar en un bufete, hacer práctica en el Ministerio Público, en tribunales, etcétera. Y si no hay oportunidad, hasta yo pagaría por estar en un bufete para lo que voy a aprender ahí no tiene un valor. Porque ese contacto con la práctica, Jorge, no lo va a dar ninguna clase. Es más, estando en la práctica, usted puede juzgar a sus profesores. ¿Por qué? Hasta ese momento tiene el contraste. Pero aquel estudiante que solo se conforma a tener una mini clase virtual, donde es una mini cápsula, y que creerá que con eso está dicho todo. Así es el golpe en la vida, mire, así es el choque en la vida. Me llamaba la atención también esto de que, como usted decía la clase pasada, uno genera contratos, ¿verdad? Uno está Todos pues, los días. todos los días, pero yo no me imaginaba todo el marco entorno. conceptual que tenía esto detrás o sea, son filosofías prácticamente de cómo nacen los Totalmente. contratos. Y su vida está sujeta a un círculo de contratos. Y le voy a poner un ejemplo, porque los ejemplos, ¿qué me está diciendo Velvet? Los ejemplos hablan mejor que 20 explicaciones. Y miren, y un profesor tiene que ser astuto, creativo. Claro, si no tiene los conocimientos, no puede ser creativo. Miren el recurso que voy a usar ahorita didáctico, la botella de vino que tiene ahí Jorge. Todo lo que encierra esto. No sé, si no puedo decirle qué denominación de origen es ni qué marca, porque no me alcanza la vista, pero si tuviera un acercamiento hasta le podría decir de qué país es, pero no sé si es chilena, si es francesa, italiana o española. Pero escuchen la explicación que les voy a dar. Es chilena, bueno, es diferente. No es ni que sea mejor ni peor que las europeas, es distinto el paladar de cada uno. Pero escuchen la explicación que voy a dar. Lo que hizo Jorge no solo compró, y es un contrato no civil, un contrato mercantil. Él fue a un lugar comercial y pagó por esa botella. Y si viene Jorge, no, a mí me la regaló mi novia, entonces es una donación condicionada porque no hay almuerzo gratis. Si esa donación hubo algo a cambio, entonces es una donación. No hay almuerzo gratis. Tuvo un costo, todo tiene costos, eso es de que ni los políticos lo creen, que no hay almuerzo gratis. Bueno, asumamos que no fue donación o algo lo hice recordar a Jorge. Asumamos que la compró, no fue regalo.
No solo está el contrato de compraventa mercantil, él fue a la vinoteca, fue a un supermercado, pagó un precio. Ahí se celebró un contrato de compraventa mercantil, pagó un precio al contado. Y todavía se pone una modalidad específica del pago electrónico, pago con tarjeta de crédito. Bueno, pero eso no solo hiciera la compraventa. Detrás de esa compraventa hay un derecho de propiedad industrial que respetar. Hay una denominación de origen. En los derechos de autor se divide el derecho de autor en materia de los libros, autores, y los derechos de propiedad industrial, marcas, patentes. Y dentro de esa categoría están esa botella que tiene una denominación de origen, tiene una marca. Y todavía si tiene un concepto de responsabilidad ambiental, nosotros respetamos, no usamos químicos X, trae el logo de identificación. Entonces es como que, por ejemplo, a Jorge le vendieran la misma botella con un sello de un vino de La Rioja, por ejemplo. Ahí era una vulneración a propiedad industrial. Aparte que no tendría y no solo estoy hablando de derecho marcario, de propiedad industrial, y voy a meterme a otro ámbito de una compraventa. Tiene que tener un control de salud, un control de registro sanitario. Se dan cuenta la importancia del derecho. Converge derecho a la salud, administración pública, contrato privado, derecho a propiedad industrial, la denominación de origen y la propiedad intelectual. Asumamos, y también en el ámbito penal, la vulneración de los derechos de autor y propiedad industrial es un delito. Y en este caso trae consecuencias. Pero yo le voy a poner otro ejemplo a Jorge, que pasa en nuestro país. ¿Qué sucede con las medicinas adulteradas, que son ilegales, que no son auténticas? Pueden provocar la muerte. Y ahí están constantemente lo que se vende en el mercado. Entonces, las consecuencias de la persona que compra eso, no sé si las conoce, pero las consecuencias para la salud son muy severas. Ahí hay no solo las figuras privadas, hay un derecho penal que entra a proteger a la víctima, y también hay una ausencia del Estado porque todo eso tiene que ver registros y controles sanitarios, porque lo que está en juego es la vida, es la salud. Imagínense que Clarita le ofrezcan esta medicina con el logo, la falsificación, y cuando van viendo el químico no tiene nada de eso. Lejos de eso puede tener un químico que va en contra y que usted sea propensa a esta circunstancia. O sea que lo barato, entre comillas, implicó la muerte con los Con productos esto, falsificados. con esto de los Entonces, derechos de autor, es bien interesante que aquí en Guatemala estamos acostumbrados a sacarle copia a todo. Bueno, o sea, y nadie está, o sea, de las dos partes, tanto el que lleva las copias como el que saca las copias. Sin embargo, yo sí tuve una vivencia de que en una fotocopiadora en Brasil me dijeron, no, aquí no lo podemos hacer. Y yo pregunté, ¿por qué? Y me dijo, derechos de autor. Si pasa un policía ahorita me dice, y mira que estamos sacando copias, mira, los dos nos vamos detenidos. Pero me llamó la atención porque eso es un choque cultural y es y un es un tema de choque cultura y de de educación. respeto. Ah, Claro, de exacto. respeto, Ajá. totalmente. Y en Europa es impensable. Por ejemplo, en Europa, quienes se dedican a la vulneración de derechos de autor o propiedad industrial, la mayoría son africanos, inmigrantes ilegales, colocan en Europa sus ventas una especie de sábana, y cuando viene la policía, recogen y se van corriendo. Y Ajá. están las mejores marcas de bolsas de ropa, etcétera. En Guatemala, ¿cómo funciona el derecho de autor? No llega al extremo de Paraguay, pero tampoco está tan desprotegido, porque si hay una derecho de autor, y lo que quien lleva a reproducir eso le da la calidad de cómplice, y a la fotocopiadora, en este caso, la calidad de autor principal, pero no opera de oficio. Es un delito perseguible aparte. Quiere decir que el autor tiene que prestar su denuncia si hay una fiscalía de protección de derechos de autor, propiedad industrial, y tiene que hacerse un proceso penal, y no existe esa falacia de decir, mire, fines didácticos. No, el código penal es claro. Antes era, es que son fines comerciales y una reproducción ilícita. ¿Acaso el de la librería tiene la titularidad? Bueno, y ese es un caso de reproducción parcial. En las librerías todavía hay quienes le ponen ganchitos y el mismo color de la portada, el nombre, todo. Entonces, sí es una situación cultural severa. No quiero justificar el delito porque muchos somos víctimas del delito, pero sí le voy a citar una frase de Vargas Llosa, que él no le quedó más que en Perú, que
Era casi imposible enfrentar tantas y no había la protección legal. Y lo que dijo Vargas Llosa es, nunca se va a fotocopiar un mal libro, dijo, o un libro que no interesa, ¿no? Quizá como parte de su catarsis, ¿no? Eso es lo que le digo a Vargas Llosa. Mientras que es un premio Nobel que en Europa sí se respetan sus derechos de autor. Interesante hablar con usted, Jorge. Mire de su botella todo lo que sacamos la explicación y de lo que dijo Clarita, Y eso que una está vivencia llena, real. porque si la vaciamos sale más conversación. Ahora, si la botella tiene labios de una dama, hasta otro día no les puedo explicar, porque yo estudio y me apasiona en el trabajo, es prueba científica. Entonces yo les podría establecer si tiene alguien que haya puesto ahí, y ni siquiera la boca, los dedos, puedo establecer quién le regaló a Jorge esa botella, si fuera así. Y estamos hablando de huellas, de impresiones dactilares, no es la única forma, hasta la lofoscopía, puedo establecer a través de ADN, etc. Así que, y si ahorita viene Jorge y le va a limpiar, y si hubo derrames de sangre en la escena del crimen, también, no solo está el luminol, hay una cantidad de métodos de investigación y no puedo explicar, pero otro día se reserva. En el caso de Farruko, dirigimos una investigación científica integral. No lo puedo explicar por el tema, pero desde la necropsia, cuando hay marcas que hacen los criminales, posteriormente a estar fallecido, el tema de los equipos multidisciplinarios cuando se entierra. Miren, la prueba científica reconstruye, habla de lo que pasó en la escena del crimen. Al hablar, nos permite esclarecer el fin de la verdad con métodos científicos. Ojalá algún día les explicara en esos casos cómo funciona toda la prueba científica, quiénes intervienen. Es un espejo el FBI, no estoy exagerando. Esos laboratorios, como no hay acceso, no los puedo invitar a esos laboratorios, pero se quedarían ustedes extraordinariamente impresionados ver un microscopio como barra electrónico. Quizás no recordaríamos el laboratorio de hace 20 años. Hoy es impresionante. ¿Y cómo podrían establecer que esas películas que salen de Miami, que sale un entacuchado bien arreglado, bien parecido, 40 minutos sobre el crimen, como son simple novela barata? ¿Va? Es imposible. Solo el proceso que lleva un ADN. Y que ADN no es soplar una botella, echar una gota de esperma o de sangre y ya está el ADN. No, no, no es así. No, no es así. El año Entonces, pasado hubo una visita con unos doctores de Guadalajara que ellos hablaban mucho del laboratorio del INACIF, bueno, para la amplificación del ADN. Hasta donde yo sé, es el único de su clase en Centroamérica y ellos en Guadalajara no lo tienen. O sea, ellos así se fueron, es. yo los acompañé y, o sea, es una maravilla del Es la laboratorio. mejor maravilla de América. Se lo digo La, que es un espejo LBI y no se lo digo porque me lo cuenten, lo digo con mucho orgullo. Yo soy el director de Ujú. la Escuela Forense, Formación y Capacitación. No estoy diciendo que yo sea todólogo, no estoy diciendo que yo los forme, no, pero tengo los elementos científicos para formarlo, los procesos. Entonces, Sí, me contó trabajamos. el doctor Giovanni Franco. Sí, sí, lo conozco. Él fue decano, con él coordinamos muchos procesos. Él es Exacto. decano de la facultad Yo di clases con médica. él ¿Y usted es médico? yo soy médico. Ah, entonces me va a interesar mucho. No, no, no. En otra ocasión le voy a explicar, a usted le va a interesar esto, el tema científico de lo que pasó con Maluf, ¿verdad? Y le puedo dar explicaciones científicas y cómo la presión, el perfil psiquiátrico. El Incluso perfil di psiquiátrico. Y ahorita de- no es el primer caso, no es el primer caso. Ya estoy en libertad de hablarlo porque esto es público, pero aquí el agravante es el perfil de un casi psicópata narcisista. Y con eso termino la clase, donde a él no le importaba la víctima, donde a él no le importaba qué provocó su negligencia profesional, cuando a él no le importó lo de la familia. No, a él solo le importó algo. su ¿Qué fama. van a pensar de mí Ujú. mis colegas y mis pacientes? Lo bueno es que Llegar a un nivel de ser inhumano, de que es médico, donde hay un juramento hipocrático. O sea, no tiene que justificar en lugar de amputar la izquierda, amputar la derecha, pero esto ya es propio de un inhumano, pues.
Entonces, como me preocupan los demás, empiezo yo, ya saben, va. Y lo que costó ubicar el cuerpo, ¿va? Con métodos científicos. Y donde uno piensa que solo participan en los laboratorios, no, también participan antropólogos, también participan odontólogos forenses. Mire el caso del volcán de Agua, es un ejemplo que no ha apartado en ninguna parte del mundo, casi un año. Doctor, y si usted hubiera visto en qué condiciones estaban, había donde ya no habían huesos, ya no se podía hacer ADN, que recurrir a una investigación forense. Eso es para hacer una tesis, no una, muchas tesis, y presentarla al mundo. Y si viene Clarita y me dice, mire, usted está hablando con el doctor de científico porque se sienten identificados los dos con la ciencia, y eso no tiene que ver. Doctor, usted ha escogido una carrera idónea, va vinculada al derecho. Y le pongo un ejemplo, ¿cuándo termino? Los estudiantes de medicina, porque están en una etapa de acreditación, el decano de San Carlos, estamos en acreditación y llegan a los pasantes, los practicantes, ¿no? Algo que yo no logré entender, doctor, eso sí, es impensable, como alguien de ese semestre llega un estudiante y se desmaya en frente del cadáver. Joder, es como que venga Clarita y esté en la audiencia y se pone a llorar con el cliente. Perdone, doctor, a esas alturas del partido, cuando yo elegí mis competencias, mi carrera, me llaman y me preguntan, como escuela somos los que coordinamos, ya que tenemos que acompañar a los estudiantes, que van acompañados de un profesor, patología, por ejemplo, no solo patología, y también hay uno de la morgue. Entonces, es parte de esas prácticas que no estaban haciendo. Yo de la acreditación les exige ir. Como que usted me diga, mire, una vez me autorizé ir a hacer tal estudio, me interesa eso. Sí, doctor, le digo, pero si se va a desmayar, ahí mire cómo sale. Entonces, no hay tiempo para eso. Eso es como los inútiles que entran en el parto de la mujer y se van a desmayar. Es decir, mire, ahí un apartado, pero nuestra prioridad es la paciente. Y el mismo ejemplo pongo yo, que venga Clarita, amiga, yo no conozco tribunales, me da nervios, no puedo hablar en una audiencia, me va a poner a llorar. Por favor. Pero es más, ¿Qué piensa usted que un estudiante que va a cerrar pensión de medicina se desmaye enfrente del cadáver? fíjese que es más común de lo que uno cree. Sí, le voy a Que, contar unos austriacos, vinieron unos médicos, tipos de 2 metros, la raza árida, y solo entraron, obviamente en Austria, ya saben lo que pasa, ¿va? Es un primer mundo, no vienen a verlo de acá, se desmayaron y no había una silla donde colocar al médico de 2 metros. En la sí, morgue, por ejemplo. yo cuando decidí ya seguir en medicina, pues yo no estaba seguro, pero uno de mis choques fue Motivación. la morgue, porque Claro. ahí dije yo, si aguanto, sigo. Y Es ese una día prueba. me enamoré de la medicina. O sea, la verdad, ir a la morgue es una parte de la ciencia que uno tiene que identificarse, ¿verdad? Pero sí, en sala de operaciones se desmayan mucho. Es Eh, frecuente. en partos no, en partos sí es normal, lo más que llegan a vomitar, ¿va? O sea, Pero no estudia medicina, pues el padre, pero el estudiante no, que no, estudió la el carrera. estudiante es el que vomita. Ah, El estudiante, lo que pasa es alara. de que el parto es algo traumático también. Y Entonces, entonces, no, yo sí estuve en lo de mi hijo, sé qué es eso. Me tocó hacer el cordón umbilical, pues siendo abogado, sé qué es eso. Pero le pongo un ejemplo. Usted está en la sala de emergencias y tiene que atender a un niño. ¿Por qué digo niño? Porque es lo más duro. Es lo más duro. yo Emergencia. le, Y se va a poner a llorar enfrente del niño que necesita una atención inmediata. Yo uno Eh, de los actos que yo tengo son los dientes. Y una vez, esa es una experiencia que tuve en la emergencia del San Juan de Dios, que llegó un motorista que lo agarró las llantas de atrás de la camioneta y los dientes los tenía en la garganta. Pero cuando yo iba a poner el tubo para respirar, o sea, se abre la boca, se levanta la mandíbula, se mete el tubo, pero no pasaba el tubo por los dientes. Pero como el asco que yo tengo por dientes quebrados es demasiado. Cuando yo lo vi, me retiré. Pero Y aquí por medio está la vida. ¿Y cómo iba a el jefe de respirar? servicio solo se me quedó viendo y me dijo, metes los dedos y los sacas. Y Puta. mire, tuve que La sacar, vida era la prioridad y tienen que respirar. metí el tubo en menos de un minuto, pero eso sí, solo aseguré el tubo y me fui. O sea, ya no Sí, aguanté. pero había que anteponer qué era la Esa parte, prioridad ahí. La esa- vida de él o esa lo que parte. usted percibía, la Ujú. fobia que usted tenía. Sí.
Así es apasionante. Y solo con esto termino porque ya los demás me van a reclamar. Pero como usted tuvo la culpa de tocar un tema tan interesante. Ejemplo, si viene Luis Morales y me dice, ellos dos están hablando paja, les cuento que medicina forense era parte del diseño curricular en derecho. Alguien tuvo la brillante idea de quitarlo. No estoy diciendo que fuera una panacea, pero sí era importante entender que toda prueba científica tiene un valor jurídico y va al proceso. Todos los peritos dictaminan y va al proceso, no solo penal, también civil para el tema de ADN. Así que si Luis Morales tiene 10 hijos regados y cree que por negarlo va a ser su momento, no, va a buscar las madres, me buscan a mí de abogado, sencillamente el 221 proponemos ADN y Luis Morales tiene que cumplir con la pensión alimenticia y reconocer. Así que la sonrisa que está presentando, ojalá la presente cuando le notifiquen que su ADN hay compatibilidad, le va a desaparecer esa sonrisa. Pase buenas noches, doctor, y esperamos seguir dialogando el tema. Así, Bueno, cuidado, Luis Morales. Buenas Dios noches. mediante. Licenciado, feliz noche.